El domingo estuvimos viendo, hoy empezamos a ver esta sección que describe a la iglesia, bueno, más bien terminar esta sección cuando está la iglesia en el cielo, y todo se prepara para, vamos a empezar a partir del capítulo 6 a hablar acerca de la tribulación, pero cuando empezamos el capítulo 4, este capítulo empieza a describir a la iglesia en el cielo y decimos, bueno, ¿en qué momento llegó la iglesia al cielo? Y leíamos en el capítulo 3, nada más para que podamos tener este contexto. Capítulo 3, en el versículo número 10, cuando estaba escribiendo a la iglesia de Filadelfia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y cuando estábamos en el capítulo 3, hablábamos acerca de que esta porción, este versículo en particular, hablaba de esto que nosotros conocemos los creyentes como el arrebatamiento o el rapto, algunos usan esa palabra, no importando la palabra que quieras usar. ¿Qué es esto? Es un evento a través del cual o por medio del cual Cristo, no viniendo a la tierra, sino encontrándonos en las nubes, toma a su iglesia y la lleva al cielo. Ahora, hay una serie de posiciones diferentes dependiendo la teología a la que cada iglesia se adhiere acerca de este evento, que ahorita vamos a tratar de cubrirlas casi todas. Pero antes de continuar me gustaría que, y en serio eso es algo, uno de los deseos que tengo es que a partir de este estudio nosotros podamos explicar a las personas por qué creemos lo que creemos. Muchos dicen, bueno, es que, ¿qué es la tribulación? Y lo explican, ¿no? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Y de dónde lo sacaste? Pues me dijeron en la iglesia. Pero eso no es una razón válida para fundamentar tu fe. Ni siquiera porque te lo dijo el pastor o porque lo escuchaste en YouTube. O sea, eso no es una razón. Nosotros debemos, y aquí podemos recordar lo que decía Pablo acerca de la iglesia de Berea, ¿no? Que ellos eran más nobles, porque ellos, después de que Pablo se iba, revisaban si lo que había dicho Pablo era cierto. Y esa es la intención que tengo, que vamos a ir a través de varios versículos para que ustedes puedan considerar la evidencia bíblica y formar una opinión personal acerca de lo que dice la palabra. ¿Sale? Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a ir a Tesalonicenses, que este estudio vamos a ir a Tesalonicenses. Podríamos decir que básicamente toda la iglesia cristiana, todos los cristianos creen que existe un arrebatamiento. El asunto es cuándo. Entonces, partiendo de esta, que decimos sí existe un arrebatamiento, vamos a explicar. Vamos al libro de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a empezar a leer este asunto. ¿Alguien me podría ayudar a leer del versículo 13 al versículo 18? Ok, gracias hermano, muchas gracias hermano. Ya te estabas poniendo nervioso con la palabra, pero sí la dijiste bien al principio. Acuérdense, nosotros, para que eso nos los tenemos que grabar, nosotros hemos hablado que el libro de Apocalipsis podemos tener ¿cómo se dice? Podemos describir los eventos, se me fue la palabra, podemos describir los eventos del libro de Apocalipsis de la siguiente forma. Capítulo 1 y capítulo 2, ¿qué dijimos que era? ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Capítulo 1, revelación de Cristo. Capítulo 2 y capítulo 3, ¿ya ven cómo no se lo saben? Capítulo 2 y 3, el mensaje a las iglesias o la historia de las iglesias. Después capítulo 4 y capítulo 5, la iglesia en el cielo. Capítulos, me estoy revolviendo yo. Capítulo 5, vamos a ver aquí. Déjenme un segundo, porque ya yo solito lo estoy haciendo bolas. Ajá. Capítulo 4 y capítulo 5, él sí. Yo soy el que estoy haciendo bolas. Capítulo 4 y capítulo 5, la iglesia en el cielo. Después del capítulo 6 hasta el capítulo 19, nosotros podemos ver la tribulación. Ahora,
capítulo 20, el milenio, capítulo 21 y capítulo 22, cielos nuevos y tierras nuevas. Y después termina todo, ¿sale? Ahora, cuando estamos leyendo este versículo, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo está hablando a la iglesia en Tesalónica acerca de un conflicto que estaban teniendo, acerca de qué pasa con los que se mueren. ¿Cuál es, y cuál era el problema con ellos? Que ellos, a lo que apuntan todos, es que muchos de ellos pensaban que si las personas se morían, pues ya se perdían la segunda venida del Señor y se perdían el cielo y todo esto. Entonces, Pablo les dice en el versículo 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y les habla acerca de cuál es nuestra esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Primera consideración acerca de este evento. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que la Biblia describe como el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Son dos eventos completamente diferentes. El arrebatamiento, y ahorita vamos a ver los versículos, es un evento que sucede antes de la tribulación. La segunda venida es un evento que sucede después de la tribulación, cuando Cristo se presenta física y visiblemente ante toda la humanidad, y algo característico de este evento es la guerra del Armagedón. ¿Sale? El evento que nos está describiendo aquí, del que nadie tiene, pues no hay contradicción acerca de esto, es del arrebatamiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Cuando nosotros leemos este versículo, esta enseñanza doctrinal que Pablo está dando a la iglesia de Tesalónica, tiene como propósito, y lo vamos a leer en el versículo 18, ¿alguien lo puede leer? Uno de los propósitos de la enseñanza, de la doctrina, vamos a decir, del arrebatamiento, es que a los ojos de Pablo, los creyentes pudieran ser alentados. Ahora, ¿cómo es que nosotros podríamos ser alentados si Pablo les dijera algo así como, bueno, aunque ustedes caminen con el Señor, van a estar en la tribulación y de todas maneras, pues ya después que pase la tribulación, ya estarán con Dios? Esto no es lo que está describiendo aquí Pablo. Pablo está describiendo un evento a través del cual los que estábamos esperando al Señor íbamos a ser llevados, y ahí podemos encontrar este aliento. Siguiente asunto que tenemos que considerar acerca de la tribulación antes de avanzar más, es que la tribulación, bueno, la enseñanza tiene como, el arrebatamiento, estoy repitiendo eso, el arrebatamiento tiene como, la enseñanza del arrebatamiento tiene como propósito que seamos alentados. La tribulación tiene como propósito, vamos a leer Apocalipsis 6, 16. La tribulación tiene como propósito el que Dios juzgue el pecado en la tierra. Y eso lo dice claramente las personas que se quedan cuando nosotros vamos al final del capítulo 6, en el versículo 16. Empiezan todos estos padecimientos en el capítulo 6 y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, las personas que están en la tribulación, que no se fueron en el arrebatamiento, es decir, todos aquellos que no creyeron en Cristo, reconocen, y lo vamos a ver repetido una y otra vez a lo largo de
estas porciones del 6 al 19, el día de la ira del Señor ha llegado. La tribulación tiene como propósito ira, justicia sobre el pecado. No es la paga del pecado, sino es justicia sobre el pecado. Ahora, ellos dicen, ¿quién podrá mantenerse en pie? Vamos a ver quién puede mantenerse en pie. Vamos a regresar a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda. Y si seguimos avanzando, vamos al versículo 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, hablando acerca del arrebatamiento de este evento, cuando continúa hablando con las personas en Tesalónica, llega a este punto al que él les dice, pero tengan paciencia, tengan paz, tengan consolación. Dios no nos ha puesto para ira. Y lo vuelvo a leer. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que el sacrificio del Señor Jesucristo nos salvó de nuestros pecados y esa transformación y ese cambio que hizo en nosotros también nos dio la posibilidad de ser salvados de ese día de la ira. Entonces, no solamente como una forma de aliento, sino por propósito, la tribulación no tiene que ver con el creyente, porque la tribulación está diseñada, y lo leímos aquí en Apocalipsis 3:10, para probar a las personas de todo el mundo, aquellos que no recibieron a Cristo Jesús. Entonces, la iglesia no fue puesta para ira. Ahora podemos ver o tener otra consideración aquí en uno de los ejemplos bíblicos. Si recuerdan ustedes la historia de Lot. Cuando nosotros vemos en Génesis, un día está Abraham parado fuera de su tienda y ve 3 varones y toda esta historia que les prepara la comida y todo eso, pero cuando termina todo este evento, 2 que son los ángeles se adelantan para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el ángel de Jehová se queda con Abraham y Abraham empieza con esta negociación. Oye Dios, tú eres justo. Si hubiera 40 personas justas, ¿no salvarías a la ciudad por 40? Y Dios dice, sí, por 40 sí. Y entonces empieza ese regateo hasta que llegamos a los 10. Y si hubiera 10 personas justas, y le dice, si hubiera 10 lo salvaría. Y Abraham se da cuenta que no hay 10 personas justas. Y es pues, triste porque si Lot tenía hijas, su esposa, tenía novios o esposos y hijos, pues debería de haber por lo menos 10, pero no había 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos cómo Dios envía a sus ángeles a sacar y dicen, bueno, vamos a leer Pedro, al justo Lot de Sodoma. Y vemos que en este relato van saliendo, los están apresurando para salir, y la esposa mira para atrás y se convierte en una estatua de sal, ¿no? Ahora podemos ver que estas no eran las mejores personas, porque incluso después el relato que sigue es medio raro, ¿no? Las hijas buscando tener relaciones con el papá porque piensan que ya se acabó el mundo entero. Ahora, vamos a Pedro, vamos a Segunda de Pedro capítulo 2, para que vamos a ver hacia dónde vamos con esto. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a empezar a leer desde el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, ¿alguien lo puede leer? Okay. Primera cosa que tenemos que ver en esta porción, versículo 6, nos dice que este evento, este relato de Lot, fue, y también bueno, la situación de Sodoma y Gomorra, un ejemplo para los que habían de vivir impíamente, una imagen de lo que habría de suceder. Y en contraste, Lot, un hombre justo, siendo librado, y es donde entra el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que sí que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen mal de decir mal de las potestades, y continúa el relato. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos descrito aquí? Pedro también, tomando el relato de Lot, nos presenta que de la misma forma Dios condena a los injustos y los reserva para la ira, y a los justos dice, Él sabe salvar a los justos. Muchos dirán, o hay algunos dirán, que esta no es a lo mejor una de las mejores imágenes, que a lo mejor a donde tendríamos que enfocarnos en el diluvio, en el relato del arca de Noé. La diferencia con el diluvio y el arca de Noé, y es donde algunos apoyan para poder decir que la iglesia va a atravesar la tribulación, dicen, bueno, mira, Noé y su familia que representan a la iglesia atravesaron la tribulación protegidos, pero la atravesaron. Pero cuando nosotros vemos un poco más detenido ese relato y nos regresamos 2 capítulos antes, podemos leer la historia de un hombre más. ¿Te acuerdas quién fue tomado y que fue llevado al cielo? Nosotros podemos ver descrito la vida de otro hombre, un hombre justo, que fue tomado y dice que Dios se lo llevó. Era contemporáneo y estaba destinado a estar durante ese tiempo, pero Dios se lo llevó. En contraste, nosotros podemos ver a Noé, que quien representa no es a la iglesia, representa a la nación de Israel. Y ahorita vamos a ver algunas otras consideraciones como no es una figura de la, de la nación de Israel atravesando la tribulación. ¿Sale? Entonces, vamos a regresar a Tesalonicenses. ¿Alguien podría nuevamente ayudarme a leer 1 Tesalonicenses 4 y leer el versículo 13 y 14? Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 51. Y después, por si están anotando, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, después de estas primeras consideraciones, vamos a irnos un poquito más ordenados. ¿Qué es el rapto? El rapto es un evento que sucede antes de la tribulación. Ahorita, hablando un poquito de lo que habla, de estos versículos que leímos, y tiene como propósito salvar a la iglesia de este tiempo, pero no solamente esto, sino transformar a los creyentes que aún están vivos. Hay un asunto que
a algunos les llega a causar conflicto. Cuando habla en Tesalonicenses y cuando habla en Corintios acerca de que no todos moriremos, sino seremos transformados, y que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, hay algunos que tienen esta confusión, a lo mejor un poquito por las películas que se hicieron del arrebatamiento, que cuando llega ese momento empiezan a salir así de las tumbas como almas, ¿no? Bueno, así como los fantasmitas y que la ropa se queda ahí tirada y todo eso. Lo que está describiendo y tenemos que como ir analizando las escrituras que ya conocemos. Primero, nosotros vemos cuando Jesucristo está en la cruz, le promete a esta persona que se arrepiente y que cree en él, a uno de estos ladrones, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También podemos considerar lo que dice Pablo o lo que dice David acerca de la muerte, que en el momento que nosotros morimos, que la ausencia del cuerpo es la presencia con Dios. Entonces, cuando el creyente muere, va a la presencia de Dios. Entonces preguntarán, ¿cómo es que los muertos en Cristo resucitarán primero? No existe conflicto en esa escritura. El asunto es que nosotros lo estamos leyendo fuera de contexto, porque si nosotros esperamos a que venga el arrebatamiento para resucitar, es contrario a todo lo que ya hemos leído. Porque si a ese ladrón se le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso, no quiere decir hoy, pero cuando sea el arrebatamiento, sino hoy, en ese momento. El creyente cuando muere va a la presencia de Dios. Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo es que sucede eso que los muertos en Cristo resucitarán primero? Es lo que sucede. Cada vez que un creyente muere, su cuerpo, bueno, su espíritu, va a la presencia de Dios y le es dado un cuerpo nuevo. Recuerda, Pablo también habla en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice necios. Lo espiritual es diferente a lo material. Lo que se siembra es diferente a lo que se le cosecha. Entonces el cuerpo que nosotros hayamos de tener en la presencia de Dios es total y completamente diferente al que tenemos el día de hoy. ¿Cómo es? Diferente. Pero más o menos, ¿cómo es? Diferente. Espiritual. No podemos a lo mejor entender o poder describir completamente qué es lo que sucede o cómo es. Pero cada vez que morimos, bueno, no cada vez que morimos como si muriéramos muchas veces, pero cada vez que alguien muere, va a la presencia de Dios y tiene un cuerpo nuevo. Entonces, los que hayamos quedado, por eso dice, no vamos a preceder, no vamos a ser primeros que los que hayan muerto, porque los que murieron en Cristo resucitarán primero. Es un evento que está sucediendo constantemente de aquí al arrebatamiento, a la segunda venida del Señor. Entonces, los que estemos vivos seremos arrebatados y en ese proceso seremos transformados, porque nada corrupto puede entrar en el cielo. Entonces seremos transformados, según lo que leímos ahorita también en Corintios. Filipenses también nos describe, me gustaría volver a leer Filipenses, capítulo 3. Dice, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, este cuerpo nuevo está preparado para la eternidad, es semejante de alguna forma a como Él es. Por eso David y también Pablo escriben algo similar, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Ese momento cuando cierra los ojos aquí y los abra en tu presencia y que me vea y que me parezca en algo a ti. ¿Sale? Entonces, ¿qué es el rapto? Es un momento o es un evento en el cual la iglesia es tomada y es llevada al cielo, es transformada y preparada para la eternidad. ¿Cuándo ocurre el arrebatamiento? Nosotros podemos leer que es primero. Dice, vamos a leer Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 24, vamos al versículo 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron que hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 29 de este mismo capítulo, para que podamos considerar todo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Si pueden subrayar este versículo para lo que vamos a hablar ahorita. De alegría aprender la parábola. Cuando ya está su rama en tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y como mencionábamos al inicio, son dos eventos separados, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, que es lo que empezamos a leer aquí. Ahora, ¿cuándo va a suceder? Según lo que dice Mateo 24, nadie sabe. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Muchos han aventurado, a pesar de que Cristo mismo dijo que nadie sabe, fijar una hora y fijar un día, cual es totalmente absurdo. Ahora, si nosotros, y entendamos esto, hay personas que tienen una posición, mi tribulación es que es a la mitad de la tribulación es el arrebatamiento. ¿Cuál es el conflicto de esto? Si empieza la tribulación y el anticristo se presenta, se construye el templo, empieza a ayudar a la nación de Israel, y por lo que dicen las escrituras, la tribulación va a durar primero 3 años y medio de tribulación y después 3 años y medio de gran tribulación. Si nosotros decimos, yo creo que la tribulación es a la mitad, y empieza la tribulación, perdón, que el arrebatamiento es a la mitad, y empieza la tribulación, ¿vas a saber en qué momento y en qué hora es el arrebatamiento? Por supuesto, nada más cuentas, 3 años y medio y ya, y otros 3 y medio y es el día del Señor. Pero aquí nos dice que nadie sabe el día de la hora, que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, lo más obvio, basado en lo que está en la Escritura, es que para que sea esto realmente algo que sorprenda al creyente, para que lo mantenga buscando al Señor, ni la tribulación, ni el arrebatamiento, ni la segunda del Señor, es algo que alguien sabe el día ni la hora. Tiene que suceder súbitamente. Entonces la tribulación el arrebatamiento es súbito, y entonces ahí sí podemos saber, bueno, ya sucedió el arrebatamiento, se van a desencadenar todos los demás eventos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo? Nadie lo sabe. Pero, aquí vamos a Primera de Tesalonicenses nuevamente. Primera de Tesalonicenses, para ahora 5, vamos a leer del 1 al 4. Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, nuevamente animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, Pablo les está primero exhortando y diciendo, nadie sabe, pero si ven las señales, si ven que los eventos están sucediendo, sean sobrios. Entonces,
A pesar de que nadie sabe el momento, ni la fecha, ni la hora, la palabra de Dios nos llama a poder percibir las señales. ¿Para qué? Para que no nos agarre desprevenidos, sino haciendo lo que debemos de hacer. Entonces, no solamente nos vamos a quedar con que nadie sabe la hora, sino tenemos que conocer cuáles son las señales y las advertencias acerca de ese momento eminente. Salmo 102, vamos a leer. Salmo 102. ¿Cuáles son algunas de las señales que como iglesia necesitaríamos estar atentos para ese evento? Y ya no le gustó a la Peque las señales, dijo, eso ya no me interesa. Salmo 102, versículo 16. ¿Y alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Judíos, cristianos, entendieron todo el tiempo. Los judíos esperaban y pensaban, este versículo o esta profecía describía un momento o la esperanza de que llegara el momento en que la nación de Israel pudiera ser constituida nuevamente como eso, como una nación. Entonces ellos esperaban y creían que ese evento era algo que en algún momento iba a pasar. ¿Cuándo sucede esto? 1946, si no mal no me equivoco la fecha exacta, pero Israel se vuelve otra vez o se constituye otra vez como nación. ¿Por qué esto es relevante para nosotros si decimos qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Vamos a Mateo otra vez 24, del 32 al 34, que es la porción que les dije hace un momento. Si pueden subrayarla, porque vamos a regresar aquí. Dice 32. 24, Mateo 24, 32. De la higuera aprended. Y la higuera es una representación constante de la nación de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y cuando nosotros estudiamos esta porción de lo que nos está hablando, es que cuando la nación de Israel, cuando esta profecía de Salmo 102 se cumpla, cuando las hojas de la rama están tiernas, cuando nuevamente se constituya como nación, el momento en el que suceda la tribulación estará cerca. Por eso dice, por cierto os digo, versículo 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación que vea esto. Entonces, esto ha llevado a creer a muchos que, basado en que Israel sea constituido nuevamente como nación, el tiempo del arrebatamiento está cerca. Entonces, estas son una de las señales que nosotros podemos considerar para decir el tiempo está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos, solamente cerca. Entonces, me gustaría que pudieran anotar los siguientes versículos para considerarlos ahí en su casa. Apocalipsis 3, versículo 7. Mateo 24, del 29 al 31. Mateo 24, 20. Y Jeremías 37. Ahora, entonces, ¿por qué hay confusión? ¿Cuál es el conflicto? Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Les dije 3, pero es 13, perdón. Me gustaría poder explicar cuál es el conflicto con el asunto de cuándo va a suceder la tribulación. En Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también. Se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muchos consideran que este capítulo está describiendo cómo la bestia va a hacer guerra porque dice los santos, dicen que es la iglesia. Ahora vamos a Mateo capítulo 24. Ok, Mateo 24 nuevamente. Vamos a leer desde el versículo 29 otra vez. Dice,
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. También esta porción, muchos dicen que junto con Apocalipsis 13 describe a las personas que están en la tribulación. Pero bueno, vamos a seguir, considerar una escritura más. Es Mateo 24:20. Cuando, hablando todas de estas señales del fin, dice, porque habrá entonces gran tribulación desde el 19 más. Hay de las que estén encintas, de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación con cual no la ha habido desde el principio, el mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creerás, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y ya lo que leímos. Ahora, ¿por qué leímos todas estas porciones? Espero no estarlos revolviendo. La primera, Apocalipsis, habla de los santos. La segunda, Mateo 24, habla de los elegidos. Mateo 24:20, cuando empezamos a leer, también habla acerca de los elegidos. Pero cuando leemos del Mateo 24 desde el principio, está hablando a judíos, porque les dice, oren porque su salida o su escape no sea en día de reposo. Los cristianos celebran el día de reposo, no celebran el día de reposo. Y todo esto le está describiendo en Jerusalén. Los que estén en Jerusalén, salgan de la azotea, no suban a la azotea, no regresen por ropa. Los creyentes, ¿cuándo estarán orando por no estar en Jerusalén? No, porque está hablando a los judíos. Entonces, toda esta porción está Jesucristo enfocándose al pueblo de Dios, a los judíos, ¿no? Judíos. No judíos de Cholula ni de Cuautlancingo, que esos no existen, sino judíos que nacieron en Israel. ¿Sale? Entonces, cuando está hablando de los santos, cuando está hablando de los elegidos, está hablando de los judíos, de aquellos que Dios eligió como su pueblo. Ahora, este tiempo, ¿por qué podemos decir que los judíos estaban? Bueno, primero porque ya los describió, y segundo, Jeremías, la última porción que les digo, que les di a anotar, describe el día de tribulación o el día de dolor o el día de angustia de Jacob, describiendo que va a haber un día en el que Dios va a probar al pueblo de Israel y los va a cuidar. ¿Para qué? Para despertar nuevamente su corazón hacia Él. Entonces, para poder unir lo que vimos. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? El propósito de la tribulación es traer juicio sobre la tierra, pero no solamente traer juicio sobre la tierra, sino también despertar a la nación de Israel nuevamente hacia Él. Y ahí podemos leer varias citas de Apocalipsis, de Zacarías, donde dice, ¿y quién te hizo esas marcas? Y dice, las hicieron en la casa de mis amigos, ¿no? Entonces, la nación de Israel vuelve a despertar. Ahora, ¿quién estará en la tribulación? En la tribulación está preparada para todos aquellos que están en la tierra, para todo el mundo, es algo mundial y es algo que está destinado para juicio. Creyentes pueden estar durante el periodo de la tribulación. Nosotros podemos, a partir de la descripción de Lot y también de las parábolas como de las vírgenes que no estaban alerta, pensar y creer que algunos creyentes o algunas personas que no están firmes en el Señor o que realmente no han creído en el Señor a pesar de que ir a la iglesia, van a estar durante la tribulación. Si te quedas en la tribulación, ¿ya te amolaste? No, porque la tribulación también es un periodo a través del cual la gracia de Dios sigue extendiéndose y sigue habiendo la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, ¿podría quedarme en la tribulación y después ser salvo? Sí, pero la condición es completamente diferente porque habrá persecución, como dice, no la ha habido antes, ni la habrá.
Y aquí leíamos, y si esos días no fueran acortados por causa de los escogidos, digo, nadie sobreviviría. Entonces, ¿quién va a estar? Bueno, está destinado para aquellos que no hayan recibido a Jesucristo. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sabemos, ni la fecha, ni el día, ni la hora. Hay señales que podemos ver. Ahorita, ¿cuál fue una de las que vimos? La nación de Israel constituyéndose nuevamente como una nación. Entonces, ¿cuándo sucede el rapto? ¿Antes de la tribulación o después o en medio de la tribulación? Por las citas que hemos leído, mi posición personal es que es antes. ¿Por qué? Porque si no, no habría consolación o no habría consuelo en esta doctrina, porque la iglesia no está destinada a ira y porque podemos ver imágenes en el Antiguo Testamento, versículos en el Nuevo Testamento que apuntan hacia eso. Pero ¿qué de aquellos que dicen que la iglesia sí va a estar en la tribulación? Basándose en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 24. Nosotros vimos que esas dos porciones, que son las únicas dos que se utilizan, están, por el contexto, enfocadas a la nación de Israel. Entonces la nación de Israel y el pueblo de Dios o los cristianos somos cosa diferente. Por supuesto que somos dos asuntos diferentes. ¿Cuál es a veces la confusión? Que algunas posiciones teológicas confunden o ven a la iglesia como el nuevo Israel, lo cual no hay una base bíblica, sino la iglesia, la base bíblica demuestra todo lo contrario. Romanos tiene 2 capítulos destinados completos a hablar acerca de que Dios no ha desechado a Israel como nación. Entonces, bueno, con esto acabamos esta porción. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que pudimos pasar viendo. Agradecemos este tiempo y te ruego, Señor, que tú traigas dirección a nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén.